Sí se ve. ¿Qué tal, Homero? Buen día. Bien, ¿Qué tal, Vicky? Buen día con todos. bacán, arrancamos entonces. Y para empezar la sesión de hoy, la segunda capacitación, es para nosotros poder medir cómo nos hemos sentido este tiempo en Moodle, qué hemos ido haciendo, si ya nos hemos ido familiarizando bien con la herramienta, si hemos tenido algún tipo de inconveniente al momento de utilizar la misma. Y segundo ya es finiquitar o solventar algunas dudas netamente más específicas, como por ejemplo el cómo se desarrolla un examen o cómo se toma un examen desde la plataforma, ¿no? Entonces la idea es que nosotros aquí podamos, como docentes, tener todas las herramientas para hacer más fluido lo que es el dictado de nuestras clases, ¿ya? Entonces, si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna consulta, no duden en interrumpir, simplemente active su micrófono y me va comentando. Entonces, vamos a hacer brevemente nada más un repaso por, por los cursos. Cuando ustedes entran a la plataforma, van a tener asociados los cursos que ustedes van a dictar. Ha habido algunos inconvenientes, tanto en horarios como con los alumnos también, ¿no? Uno con horarios porque de repente no había todavía docentes que se les asignaba un curso, pero por A o B motivos hemos tenido que desmatricularlos, vamos a llamarlo, del curso, ¿no? Entonces, si por ahí alguno de ustedes ha tenido algún inconveniente, ha sido por eso. Igual también con los correos. Ha habido algunos docentes que no han podido ingresar porque no habían pasado sus correos correctamente. Entonces también eso sí se ha tenido en cuenta. Y si por ahora alguno de ustedes ha tenido ese problema o incluso lo sigue teniendo, por favor comuníquese urgente porque esto ya debe estar solventado máximo esta semana. ¿Ya? Igual con los alumnos, ha habido varios alumnitos que por ahí me han escrito, a Jonathan también, comentándonos que no podían ingresar, ¿no? Eso debido, como repito, ya sea que no se ha tenido claro en el registro el orden, porque bueno, entiendo que se ha dividido enfermería en dos grupos, entonces cuando se hizo la subida solamente se subió el primer grupo y quizás ahí no estuvieron los alumnos de este segundo grupo, ¿no? Entonces, si por OVE también ustedes como docentes, si alguno de sus alumnos tiene ese problema de que no puede ingresar, siempre se verifica, ¿no? Por ejemplo, también me escribió un joven que estaba escribiendo mal su usuario, entonces ahí ya va un poquito más por el alumno. Entonces, si ese es el caso de ustedes, por favor, cualquier cosita, tanto a mi persona, Jonathan, o al número que se les dé para que se comuniquen con soporte técnico y ustedes puedan ingresar y hacer sus clases normales, tanto ustedes y los alumnos. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son los cursos, ¿no? Cuando yo hago clic en el curso, ya saben que todo está esquematizado por semanas, ¿no? Ya está todo esquematizado por semanas. Entonces, cada semana yo tengo que subir alguna evidencia o alguna prueba de la clase que yo di. Ya sea con la mayoría de casos un PPT, ¿no? Un PowerPoint de lo que yo voy dictando. Si es que no utilizan PowerPoint, de repente un Word o alguna otra herramienta. Incluso hay algunos docentes que utilizan herramientas como Prezi, ¿no? Que son parecidas a PowerPoint, o Genially, que son también herramientas para dictar clases. También pueden pegar ahí el link para que el alumno y también de paso quede como una prueba fehaciente de que se hizo las clases con total normalidad, ¿ya? Entonces, sí, siempre traten, por favor, de estar ingresando al aula y estar chequeando toda la información que vamos haciendo dentro de la semana y la vamos cotejando, la vamos actualizando, si algo se subió mal, qué sé yo. Por ejemplo, acá tenemos este curso, análisis de procesos biológicos. Entonces, de repente el docente acá sí va a tener que actualizar todo su material, quizás ha tenido por ahí algún inconveniente al ingresar, qué sé yo. Entonces, como eso ya está solventado, tiene que ingresar y él como docente va a activar el modo edición, ¿no?
va a hacer un check aquí en la parte de arriba, modo edición, y va a empezar a editar todo lo que es su curso, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un archivo que se llama PDF de prueba, ¿no? Esto de aquí de repente no le sirve, simplemente viene el docente y le dice eliminar, ¿sí? Aquí clic en los tres puntitos, eliminar, nos pregunta, ¿está seguro? Le doy que sí. Y por ejemplo me voy a la semana de mi clase, ¿no? Del 23 de mayo al 29 de mayo, que ha sido esta semana. Entonces le doy añadir una actividad o recurso y ya saben que las que tienen la estrellita son las, digamos, más comunes que nosotros vamos a utilizar. Archivo es para subir toda clase de archivos, ya sea un documento en Word, un documento en Excel, en PowerPoint, de repente una imagen, qué sé yo, de repente algún archivo en texto, etcétera. Para eso sirve archivo, por eso engloba archivo. Si ustedes quieren hacer una reunión así rapidita y que se quede incluso grabado dentro de la plataforma, pueden utilizar este plugin que se llama Big Blue Button, ¿no? Dentro de Big Blue Button es parecido a lo que estamos ahorita, un Google Meet, un Zoom, donde nosotros vamos a poder unirnos a una videollamada dentro de la plataforma. Luego tenemos la carpeta para nosotros organizar ahí de repente como si fuese mi computadora donde yo tengo organizado mi material. De igual manera yo lo organizo dentro de estas carpetas, ¿no? Por ejemplo, pongo, si el curso supongamos se llama Introducción a enfermería y tengo que tener por una parte una carpeta de imágenes, otra carpeta de repente de videos, otra carpeta de material de trabajo, ya. Entonces yo lo voy esquematizando dentro de carpetas, no hay ningún problema. Si tienen algún tipo de encuesta donde ustedes necesiten hacerle una consulta a los alumnos, por ejemplo, están de acuerdo en que esta semana se adelanten las clases, qué sé yo, lo pueden hacer con esta herramienta, ¿no? Para que a forma de encuesta los mismos alumnos responden y son ellos los que al final escogen la solución. Luego tenemos el examen, que lo vamos a ver ahorita en un momento, que es un proceso un poquito más complejo, pero que sepan que aquí pueden ustedes tomar toda clase de exámenes, ¿ya? Luego lo que es el foro, que es básicamente como su nombre indica, algo donde todos pueden participar, donde todos van a poder dejar un mensaje. Por ejemplo, yo puedo poner un foro, a ver, preséntense, ¿no? La primera semana quiero que todos se presenten. O por ejemplo, quiero que me cuenten una experiencia, a ver, ¿quién de ustedes ha tenido alguna experiencia con lo que es enfermería? Quizás ha atendido a algún familiar, ha cosido una herida, qué sé yo, y ahí lo dejan en foro como una pregunta abierta para los alumnos. Luego tenemos tarea, como su nombre indica, es para netamente subir un archivo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy dejándoles la tarea esta semana de que investiguen o me hagan un informe sobre algún tema, ahí dejo la tarea y el alumno o el representante del grupo tendrá que subir esa tarea, ¿no? Luego la URL, que es mayormente se utiliza para todo lo que es anexar videos y anexar sitios web. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un video que tengo que compartirlo con el grupo de manera como material de trabajo, simplemente cojo URL y agrego esa URL del video, ¿no? O también si quiero compartir una página web, un sitio web, ¿no? De repente por ahí tienen un sitio de noticias para que los alumnos se mantengan actualizados con las noticias de enfermería, de farmacia, qué sé yo, algo del ministerio, ahí también lo pueden subir. Entonces, estos son los más comunes que vamos a utilizar. Si yo hago clic en todos, de hecho hay más cosas todavía que tiene Moodle, pero digamos que en síntesis estas son las herramientas más comunes que van a utilizar, ¿no? Incluso podría decir que lo que siempre van a utilizar es archivo, es examen, tarea y URL, ¿no? Estos cuatro incluso de acá son los que siempre van a utilizar, ¿ya? Entonces hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Buenos días, una consulta. Para esa herramienta de hacer videollamada, por ahí lo vamos a utilizar
para las clases o solo son para reuniones pequeñas, como indicaba usted? Lo podrían utilizar para las clases, no hay ningún inconveniente. Pero si ya están los alumnos familiarizados con herramientas como Google Meet, como Zoom, y para ellos se les hace más fácil ingresar por ahí, yo sugeriría que sigan utilizando esas herramientas. Esto lo vean como una ayuda para algo, así una reunión súper pequeña, de repente una asesoría, una mentoría de algún alumno, o incluso quizás alguna reunión entre docentes o algo que simplemente quieran tener como herramienta por si las otras tuviesen algún problema, ¿no? Y para eso básicamente. Gracias. Y cuéntenme, a ver, hasta acá, ¿han ido algunos de ustedes ya interactuando con la plataforma? ¿Han ido subiendo? ¿Alguien de ustedes docentes que quiera contarnos un poquito la experiencia de cómo ha sido el utilizar la herramienta? Bueno, yo sí he estado interactuando, subí la primera semana nada más de clase en todos los grupos, la segunda en algunos grupos, no me dio tiempo, pero sí, en la parte de subir las clases se me ha hecho fácil, porque es la única herramienta que todavía he utilizado. Perfecto, perfecto, Victoria. Sí, como les comenté la vez pasada, ¿no? Subir material a un aula es recontra fácil, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, vamos a hacer la demostración aquí en esta semana, en este curso que se llama análisis, luego lo borramos. Por ejemplo, yo le digo añadir una actividad o recurso, selecciono archivo, porque voy a subir un archivo, de repente un Word, un PowerPoint, agrego un nombre, por ejemplo, yo tengo por acá un archivo que se llama, a ver, Excel se llama. Entonces voy a ponerle acá el nombre, ¿no? Funciones básicas en Excel. Este es el título, ¿no? Que llevaría ese archivo que voy a subir. Luego una descripción. Yo acá puedo explayarme en una descripción sobre esa clase o sobre ese archivo que voy a subir, ¿no? En la presente diapositiva se explica el uso de funciones básicas dentro de Microsoft Excel, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y ahí yo me voy explayando, voy agregando, pueden por ahí agregarle una imagen por si es que quieren que esta descripción sea un poco más detallada, o incluso pueden grabar un audio con su voz mediante el micrófono, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ahora vamos a activar esto, dice su navegador. Tengo que cambiar de navegador ahorita. Yo puedo grabar desde acá, eso lo pueden hacer ustedes ahí. Pueden grabar un pedacito de audio por si es que no quieren escribir todo a forma de texto, sino por un audio ustedes pueden especificar de qué es lo que van a subir, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es una clase sobre Excel y voy a explicar las funciones básicas. Y luego lo más importante, que es esto de acá, que es el archivo, ¿no? Hasta acá he agregado el título, una descripción y falta el archivo, pues, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, así como yo, ya en una carpetita todo ordenado, es tan fácil como ir a la carpeta, agarran, sueltan y se subió el archivo. Pero si por ahora ustedes lo tienen de repente, no sé, en un USB, qué sé yo, y no se familiarizan mucho con arrastrar y soltar, también pueden ustedes aquí escoger, ¿no? Agregar, le dicen subir archivo, aquí seleccionar archivo, y voy a buscar, ¿no? Por ejemplo, este archivo que dice horario farmacia. Ya está, le digo subir este archivo y ahí está. ¿Puedo subir más de un archivo? Claro. Si es que en esa semana han trabajado varias cosas y por ende tienen varios archivos, ustedes de respaldo pueden agregar ahí varios archivos. Y es indiferente, ojo, el archivo. Puede ser un PowerPoint, puede ser un Excel, puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser una imagen, puede ser un video incluso, aunque los videos para eso se recomienda que lo suban a YouTube
por lo que pesan mucho, y pueden empezar a subir sus archivos sin ningún problema, ¿no? Simplemente una vez que termino de agregar el título, la descripción y los archivos, le digo guardar cambios y mostrar para ver cómo quedó. Y por ejemplo ahí ya tengo, ¿no? En archivo ya tengo, por ejemplo, haga clic en Excel para ver el archivo. Ya puedo de esa manera descargar el Excel con los archivos y ya lo puedo ver. No sé si hasta ahí les queda alguna duda sobre cómo se suben los archivos. Hola, hola. ¿Sí? ¿Todo Sí, claro hasta ahí? sí, Víctor. Ya, perfecto. Bien, vamos a continuar entonces. Para lo que es Big Blue Button, vamos a repasar también nuevamente. Simplemente digo que, ¿qué va a ser esto? Una sala con grabaciones, es decir, voy a tener videollamada y a la vez voy a grabar. Voy a solamente reunirme, tener la videollamada o solamente voy a grabar. Entonces, le asigno, por defecto lo dejamos con sala con grabaciones, ¿no? Le asignamos un nombre a la sala, por ejemplo, reunión de fin de semana. Ya está. Hay varias opciones, como ya saben, pero las más importantes, de hecho, son las que tienen este circulito rojo como advertencia, ¿no? Que son las que deben estar sí o sí, ¿no? Bien, puedo asignar roles, pero eso no es necesario ahora. Entonces, solamente, miren, le puse el nombre o el título a la sala y le doy guardar cambios y mostrar. Y ya está, ¿no? Ya está. Entonces, ojo acá a lo que sí nos dice Big Blue Button. Este sitio está utilizando el servicio de Big Blue Button gratuito para Moodle, proporcionado, bueno, por la empresa, ¿no? La duración máxima para cada sesión es de 60 minutos. O sea, máximo puede estar reunido en esta videollamada 60 minutos. El número máximo de usuarios concurrentes por sesión es 25, es decir, máximo pueden entrar 25 personas. La grabación expira después de 7 días y no se puede descargar. O sea, máximo tengo 7 días para descargar esta, si es que grabé la grabación del video, y de lo contrario ya no se puede descargar. Y bueno, las webcams del estudiante solamente son visibles para el moderador, a diferencia de estas videollamadas que si yo activo ahorita mi cámara, todos me ven. En Big Blue Button solamente el moderador, es decir, el que ha creado la reunión puede ver. ¿Ya? Entonces, como les decía, de preferencia sigan utilizando las herramientas con las que cuentan, como es Google Meet y Zoom, porque ahí no hay tanto estos límites de tiempo, de repente de sesiones. Bueno, en Zoom sí, por la capa gratuita, pero si es que es algo pequeño, como una mentoría o algo así, no quieren hacerse tanto problema, también pueden utilizar esta herramienta sabiendo las limitaciones que acá ya las comenté, ¿no? Le dicen ingresar a sesión. Ahí nos va a pedir permisos, por ejemplo, yo quiero, ¿cómo deseas unirte? Como vas a hablar, vas a escuchar la clase, bueno, yo le digo que voy a hablar. Ahí me va a pedir permisos, le doy permitir para que pueda conectarse a mi micrófono. Luego me dice si me escucho, le digo que sí, todo se escucha normal y ya puedo empezar, ¿no? O sea, ahorita es como que yo estoy en una videollamada. Como pueden ver acá se ve el micrófono que se mueve por lo que estoy hablando. Y ya puedo empezar, ¿no? A explicar mi tema, puedo compartir mi pantalla, puedo conversar con los demás usuarios, así como lo estamos haciendo ahorita con ustedes. E incluso puedo decirle que graben, ¿no? Iniciar grabación y ya está. Una vez que yo ya termino, o sea, si ya termina mi sesión, le digo abandonar la reunión. Ha salido, ok. Y ahí ya está, ¿no? Me dice sesión que inició a las 8:33, ya está. Y aquí va a aparecer donde dice grabaciones. Si le di grabar, ahí va a aparecer el video, como ya les comenté, por 7 días máximo. ¿Listo? Continuamos. Vamos a añadir ahora una carpeta o folder. Víctor, una Sí, consulta. sí, sí, sí. En este caso de la grabación que tú dijiste que podría ser entre colegas y la duración es de 1 hora, Ujú. ¿tú como usuario permites el acceso a los demás docentes o todos entramos por igual?
No, tú tienes que permitirle el acceso. O sea, tal y como se hace por Google Como en Meet, el Meet. sí, Ok, tal y como se hace con el Google Meet, cada vez que entre un usuario te va a preguntar si es que deseas permitir o no el ingreso. Simplemente ok, le das permitir o no admitir, ¿no? ya, gracias. Listo, listo, mero. Sí, así, si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en preguntar. Bien, vamos a donde dice ahora carpeta. Como le digo, esto es para estructurar mejor cuando ustedes suben sus archivos, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, a ver, un segundo, ya. Le voy a poner, por ejemplo, acá el nombre de, no sé, a ver, se me ocurre diapositivas, diapositivas. Simplemente le doy guardar cambios y mostrar, ya. Vamos a editar y aquí voy a subir los archivos, ¿no? Por ejemplo, voy a subir este archivito que dice semana 1. Guardar cambios, listo, seguimos. Voy a agregar otra carpetita que se llame de repente, a ver, se me ocurre, ya no diapositivas, sino ejercicios le vamos a poner. Ejercicios, ejercicios. Acá nada más pueden subir ya los archivos, no es necesario que hagamos más cosas. Ahí subo el archivo, le doy guardar cambios y mostrar y ya está el archivo ahí. Entonces, si se dan cuenta, las carpetas, o sea, simplemente las carpetas, tal y como funciona en Windows, nos permite crear una carpeta y dentro de esa carpeta nosotros vamos subiendo varios archivos. Entonces yo tengo acá la carpeta que se llama diapositivas y si entro, ahí voy a encontrar todos los archivos, ¿no? ¿Puede ser más de uno? Claro que sí. Por ejemplo, subo ahora lo que dice semana 2, guardar cambios y cuando yo entre ahí voy a tener semana 1, semana 2, ¿no? ¿Ya? Entonces las carpetas pueden servir para eso, ¿no? Para subir ordenar más que todo sus archivos. Luego tenemos la encuesta predefinida. La encuesta es algo también sencillo, simplemente es asignarle un nombre y por ahí el tipo de encuesta y las opciones, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner encuesta de satisfacción. Sí. Luego tenemos el tipo de encuesta. ¿Qué son estos tipos de encuesta? Bueno, acá si ustedes le dan en el icono de signo de pregunta, nos va a detallar cada uno, ¿no? O sea, digamos que hay dentro de Moodle tipos de encuestas para, por ejemplo, algo más específico. De repente ustedes quieren saber una encuesta en línea sobre, no sé, sobre un tema en específico como cómo se maneja o cómo está la política en tu país, de repente, o sea, una pregunta así súper abierta, o de repente algo un poco más centrado, alguna pregunta en específico. Por ejemplo, esta semana están de acuerdo en adelantar exámenes, ya está. Entonces, por ejemplo, yo la que siempre escojo es la primera, que se llama ATTLS, ¿ya? Y ahí yo asigno una descripción. Por ejemplo, en esta encuesta, se les preguntará acerca de cómo se sienten en el curso. Ya está. Encuesta, perdón. Listo. Se les preguntará acerca de cómo se sienten en el curso. Listo. Guardar cambios y mostrar. Y hasta ahí yo ya creé la encuesta. Y si se dan cuenta acá ya me pone algunas preguntas de ejemplo, ¿no? O sea, yo ya tengo estas preguntas de ejemplo. Pero vamos a editar estas preguntas. Entonces yo puedo escoger este tipo de respuestas. Miren, aún no se ha dado respuesta, totalmente de acuerdo, un poco de desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, un poco de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces yo, por ejemplo, puedo irme a donde dice configuración. Vamos a configurar ¿dónde están las preguntas? Por acá deben estar: competencias, marcas, finalización, reporte de respuestas. Yo puedo configurar lo que vendría a ser el tipo de encuesta predefinida, ¿sí? Y yo podría aquí simplemente seleccionar ya lo que son las respuestas como tal, ¿no? Pero si ustedes ya quieren personalizar a nivel de preguntas, aquí en configuración, le dicen, por ejemplo, lo dejan como real, dicen guardar cambios y mostrar,
Y yo puedo ahí empezar a modificar cada respuesta. Por ejemplo, tengo también categorías: relevancia, pensamiento reflexivo, interactividad, apoyar al tutor, etcétera. Entonces yo puedo empezar también a dejar preguntas, incluso como pueden ver aquí, abiertas, ¿no? Algún comentario, tienes algo para elegir, pueden perfectamente elegir ellos aquí el tipo o el modo de respuesta. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta con las encuestas? Hola, hola. Ninguna, Víctor. Está todo claro. Listo, listo, continuamos. Seguimos con lo que sí vamos a hablar el día de hoy, y acá sí les voy a pedir por favor que presten bastante atención, que es el examen, ¿no? Como ya les comenté, desde aquí, desde Moodle, ustedes van a poder tomar sus exámenes, ya sea de la categoría que fuese, ojo, ¿ah? Si bien la mayoría en ustedes van a hacer preguntas, no sé, de selección múltiple, de selección única o preguntas abiertas, también estos exámenes que tiene Moodle se pueden adaptar para preguntas de matemática, por ejemplo, de química, de cosas un poquito más complejas, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá simulador de examen. Simulador de examen. Asignamos el nombre, ¿sí? Ustedes le pueden poner examen parcial, examen final, examen de primera semana, examen de introducción, etcétera, ¿no? El título o el nombre que ustedes quieren. Ya está. Luego una descripción. Acá sí les pido también que sean muy, vamos a llamarlo, detallistas, ¿no? En el sentido de que ustedes detallen bien todas las indicaciones de este examen. Porque a veces siempre el alumno se suele preguntar, ¿no? Oye, pero ¿qué voy a hacer en este examen? ¿De qué se va a tratar? Y aquí traten ustedes de detallar todo cómo se resolverá el examen. Por ejemplo, el presente examen cuenta con 5 preguntas con un valor de 4 puntos cada una. Recuerda pensar bien tu respuesta antes de solucionar el examen. Ya está, ¿no? De repente algo así, algo chiquitito. Ya ustedes pues acá se explayarán más, ¿no? Para este examen se tuvo en cuenta los siguientes temas, qué sé yo, ya. Ustedes aquí describen perfectamente o detallan perfectamente todo lo que el alumno debe tener en cuenta para resolver este examen. Luego aquí en tiempo, esta parte también es importante, es digamos, los ajustes del examen como tal. Por ejemplo, yo voy a empezar indicando lo primero. ¿A qué le dice abrir examen? Es decir, desde cuándo va a estar habilitado el examen. Por ejemplo, yo quiero que este examen, si bien hoy sábado lo estoy creando, yo quiero que recién lo puedan los alumnos resolver el lunes. Ya está. Entonces lo habilito para el lunes. Lunes, ¿qué sería? ¿Cuánto? Lunes 30, ¿no? Entonces, vamos por acá. 30 de mayo, ya está. El lunes 30 de mayo a las 8:41 de la mañana ya va a estar habilitado. Pero yo puedo acá escoger otra hora, ¿no? De repente yo quiero que esté habilitado desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, desde el lunes. Perfecto. ¿Y hasta cuándo va a estar habilitado? Perfecto, le doy check aquí donde dice habilitar esta opción. Y me vas a cerrar el examen, es decir, ya no vas a permitir que vuelvan a entrar hasta el mismo 30, por ejemplo. O sea, en este caso, para este ejemplo, yo solamente voy a permitir que los alumnos entren el lunes a dar examen. Pero el lunes desde las 7 de la mañana va a estar habilitado hasta las 8 de la noche, por ejemplo.
hasta las 20 horas. Ya está. Entonces van a tener prácticamente todo un día para resolver este examen, ¿no? Si es que ustedes quieren dar más de un día, simplemente acá escogen los días pertinentes, ¿no? De repente yo te doy hasta el 31. Te estoy dando desde el lunes 30 hasta el martes 31 para que me hagas el examen. Te estoy dando 2 días. ¿Y esto se puede modificar después? Sí. O sea, si yo ya les di hasta el 31 a las 8 de la noche, pero vamos a suponer que un alumnito viajó, estuvo mal y les escribe por ahí, profesor, por favor, deme una hora más para dar el examen, regreso acá y les voy a enseñar, pero se van acá y, por ejemplo, en vez de 20 le ponen 21 y con eso ya le dieron una hora más, ¿no? Nada más. Luego está el límite del tiempo, es decir, cuánto tiempo voy a tener para dar este examen, con un cronómetro vamos a llamarlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren así cronometrar los tiempos, habilitan esta opción, ¿no? Le doy a habilitar y te voy a dar para este examen 60 minutos nada más, es decir, una hora para este examen. Entonces, cuando el alumno entra, desde que entra a dar el examen ya empieza a correr el cronómetro, ¿no? Si por obvio se le acabó el internet, se le cerró o algo así, eso va a seguir corriendo. O sea, no es que vuelta cierro y vuelta entro y se quedó con mi tiempo de espera, no. ¿Cómo es el flujo? El alumno entra, cada vez que da una respuesta, esa respuesta ya se guarda, y si por obvio se interrumpió su examen porque se le fue la luz, el internet, etcétera, solamente se habrá guardado hasta donde él se quedó, ¿no? Hasta que vuelta solucione ese problema. Pero ahí ya ustedes como docentes de repente ya le pueden dar más tiempo o de repente permitirle más intentos. Vamos a ver ahorita también qué son eso de los intentos. Ya está. Entonces, hasta ahí ya modifica el tiempo. He dicho que este examen va a estar desde el lunes a las 7 de la mañana hasta el martes a las 9 de la noche. Y va a tener un tiempo de 60 minutos. Luego nos pregunta, cuando se agote el tiempo, ¿qué se va a hacer? Bueno, los intentos abiertos son enviados automáticamente, es decir, todo lo que ya haya hecho el alumno se envía automáticamente. Luego dice, hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas. Es decir, si es que por AOV tiene más de un intento, puede volver a hacer la pregunta, puede como que retroceder y volver a hacer la pregunta, pero si tiene preguntas que aún no se han enviado, o sea, que él no ha contestado, ya no va a poder resolver esas, ¿no? Solamente las que dejó por hacer. Los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Es decir, si ya se va, si el sistema ya me está indicando que se está acabando mi tiempo y yo todavía no envío mi examen, no se va a contabilizar. Lo normal es que se deje aquí la primera opción. ¿Para qué? Para que cada vez que hace el alumno una respuesta o resuelve una respuesta ya se envíe automáticamente. Continuamos, calificación. Luego dice aquí, ¿qué tipo o qué categoría de calificación? Bueno, no la vamos a categorizar, pero sí le voy a poner una calificación aprobatoria. ¿A qué le llama calificación aprobatoria? Dice, esta configuración determina si la calificación mínima requerida para pasar. Es decir, si por ejemplo tú para que este examen salgas como aprobado se me ocurre, o con buena nota, tu mínimo tendrías que sacarme 13, por ejemplo. Ah, ya. Esta es la nota mínima que yo necesito para aprobar este examen. Ojo, no es algo que lo tengan que manejar todos como un estándar, ¿no? Habrá algunos docentes que sí desean una calificación mínima, otros que no, eso ya depende de cada docente, del manejo del curso, pero yo puedo indicarle en el sistema cuánto quiero que sea mi calificación mínima para que me tenga eso como una nota ahí, ¿no? Luego me preguntan más cosas, cómo se diseña el examen, el comportamiento de las preguntas. Esto, por ejemplo, del comportamiento de las preguntas es importante. El diseño de cómo se presentará cada examen, yo también puedo escoger, por ejemplo, que cada vez que el alumno entre a dar un examen solo se le muestre en la pantalla una pregunta, o de repente 2 preguntas, o de repente 3 preguntas. Lo usual es que se le presente una pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya ningún problema con el tema de que de repente hay varias preguntas y no vio alguna. No, mejor por pantalla se le presenta una pregunta.
Luego, el comportamiento de las preguntas. Si es que yo quiero que, si yo, a ver, determino 5 preguntas, estas van a tener un orden, correcto. Pero si yo quiero que el sistema solito lo ordene, o sea, tipo lo chocolate, para que no se le presente, entre comillas, el mismo examen a los alumnos, le doy ordenar respuestas al azar, sí. Y también acá yo puedo definir si es que quiero que tenga algún tipo de retroalimentación, es decir, si cada pregunta va a tener algún tipo de referencia o ayuda. Bueno, eso lo dejo así. Pero esto de ordenar al azar las respuestas sí es importante. ¿Por qué? Porque a veces el alumno entra, ¿no? Vamos a abrir un bloc de notas. El alumno, por ejemplo, Manuel, entra y se le presenta la pregunta 1, ¿no? Con las respuestas. Respuesta A, respuesta B y respuesta C, se me ocurre, ¿no? Entonces, él entra así de esta manera y ya ve las respuestas en ese orden. Ahora entra el alumno Miguel, por ejemplo, el alumno Miguel, la misma pregunta 1, pero ya no lo ve en este orden, de repente lo ve B, A, C, se me ocurre, ¿no? O C, A, B, ya está. Ya cambié el orden de estas respuestas y también va a cambiar el orden de las preguntas. Entonces, de esa manera, nosotros evitamos que los alumnos, entre comillas, pues tengan tan fácil el copiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente Manuel le dice, oye, de la pregunta 1 marca la A, ¿no? La A, la primera opción, y de repente para él A es esta de acá. Ah, ya dice A, pero en realidad marcó una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces es importante mantener esto de ordenar al azar las respuestas. Ya está, luego hay opciones para revisión, apariencias, son más cosas que podemos ahí por ahí agregar. Bueno, lo más importante haciendo una recapitulación es agregar el nombre del examen, por ejemplo, examen parcial, examen final, en mi caso yo le he puesto simulador de examen. Luego la descripción también es importante, que ustedes describan de qué va a tratar el examen, tal y como ustedes lo hacían dentro de sus exámenes escritos, quizás, ¿no? Porque siempre nosotros dejamos ahí en un examen escrito indicaciones, evitar utilizar, por ejemplo, corrector, cosas así, que ahora ya no, pero algo, instrucciones como esas. Luego los tiempos, desde cuándo va a estar habilitado el examen, hasta cuándo va a poder dar el examen y cuánto tiempo va a tener para dar el examen. Luego, cuánto es la calificación mínima para aprobar este examen y si las preguntas van a estar ordenadas, ordenadas o van a estar al azar, ¿sí? Le doy guardar cambios y mostrar, perdón, acá acá yo le he configurado que la calificación máxima es 10, por eso me está mostrando este error. Me dice, la calificación para aprobar no puede ser mayor a la máxima calificación posible. Eso es muy importante. Acá nos está diciendo que máximo podría yo darle 10, o sea, como calificación aprobatoria. No hay un problema, de ahí le pongo 20. Luego, hasta aquí yo ya tengo creado el examen como tal, es decir, ya creé el repositorio para el examen, pero todavía me falta agregar las preguntas, ¿sí? Entonces, cuando yo creo un examen se divide en dos partes. Primero, crear las opciones del examen, así como desde cuándo va a estar abierto el examen, hasta cuándo va a cerrar, cuánto tiempo van a tener, cuál va a ser el tipo de calificación y cuánto necesitan para aprobar. O sea, necesito configurar primero eso. Y ahora ya le puedo dar en esta opción que dice agregar pregunta. Y aquí es donde ustedes ya pueden agregar las preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle añadir y le voy a seleccionar donde dice añadir una nueva pregunta. Y acá nos dice qué tipo de pregunta vas a agregar. Va a ser opción múltiple, va a ser falso verdadero, vas a relacionar columnas, va a ser una respuesta corta, va a ser tipo numérica, va a tener que escribir de repente algún texto, un ensayo, va a tener que arrastrar y soltar dentro de texto, marcadores, algo sobre una imagen, va a tener que hacer cálculos con opciones simples o múltiples, relacionar aleatoriamente respuestas incrustadas o palabras faltantes, incluso tiene la opción para otro. Las preguntas o las opciones que más van a utilizar ustedes para las preguntas,
son la opción múltiple, falso verdadero, respuesta corta y a lo mucho quizás un ensayo por si es que sea algo como comprensión lectora quizás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta de cada uno, ¿ya? Vamos a empezar con opción múltiple, le doy a agregar, listo, me categoriza, por ejemplo, para qué curso, para qué examen va a ir, lo dejo tal y como está para este examen. Luego me pregunta el nombre de o me dice que le asigne un nombre a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre. Excel, por ejemplo, Microsoft Excel. Excel es una aplicación para cálculos. Ya está, se me ocurre. Esa es la pregunta, ¿no? Y luego el texto dentro de esa pregunta, ¿no? Esto sí, esto también tienen que llenarlo sí o sí, no lo pueden dejar vacío porque acá aparece como una indicación de que no podemos dejar ese campo vacío. Entonces yo tengo que ponerle, aparte de la pregunta, tengo que detallarle algo a esa pregunta, ¿no? Sabemos que Excel es una aplicación que nos permite ser más productivos en el trabajo. Productivos en el trabajo. Ya está. Yo no le estoy dando ninguna respuesta, simplemente le estoy dando como una pequeña síntesis o algo más específico de la pregunta. Ahora, ¿cuál es lo que se va a mostrar? Siempre el texto de la pregunta. Así que ustedes aquí ponen la descripción y luego siempre, por favor, repitan la pregunta, ¿sí? O sea, esta es como una descripción, pero ahí también debe estar el nombre de la pregunta, así como lo asignan acá, ¿ya? Luego nos pregunta si el estado de la pregunta ya está lista o estás haciendo una pregunta a forma de borrador porque vas a cambiar cosas todavía. Bueno, yo le doy que está lista ya. Luego nos dice puntuación por defecto, es decir, de estos 10 puntos que tiene el examen, voy a regresar rapidito aquí, voy a abrir otra pantalla. Acuérdense que este examen tiene una calificación de 10. Entonces, de estos 10 puntos, ¿cuánto vale esta pregunta? De repente a mí se me ocurre que vale 2 puntos, ¿no? Esta pregunta vale 2 puntos. Ya está, perfecto. Si quieren algún tema de retroalimentación, ahí lo agregará, de lo contrario no. Luego me va a decir una o varias respuestas. Bueno, yo puedo seleccionar aquí si es que va a ser de opción múltiple o de opción única. Si solamente le doy una respuesta, es decir, que de todas las opciones que aparezca, solamente va a hacer check en una. Pero si yo le doy se permiten varias respuestas, va a poder escoger varias, pues, ¿no? Eso se sobreentiende. Barajar las opciones se muestra que van a aparecer en diferente orden para cada alumno. También lo dejo como check. Numerar las opciones, por ejemplo, puede aparecer, si ustedes quieren que en el examen aparezca algo así como pregunta 1, bla, 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 y quieren que aparezca A, B, C. Si quieren este tipo de orden, ahí seleccionan ABC, así con mayúsculas, 1, 2, 3, en romanos o sin numeración, ¿no? Lo usual es que lo dejemos como ABC o 1, 2, 3. Y luego vienen las opciones. Hasta aquí, ojo, hasta aquí yo estoy creando solamente esta parte de acá. O sea, la pregunta, el texto, pero todavía me falta definir esto de aquí, las opciones, esto de acá. Bien, perfecto. ¿Qué opciones voy a poner? Voy a poner tres opciones, así de sencillo. Voy a poner sí, no, tal vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi pregunta es bien específica, ¿no? Microsoft Excel es una aplicación para cálculos, sí, no, tal vez. Si en el caso de ustedes fuese una pregunta que requiera más opciones, por ejemplo, ¿dónde se creó o por ejemplo, qué empresa creó Excel? Ahí pueden poner ustedes Google, Microsoft, Facebook y un montón de opciones, ¿no? En mi caso, como es una pregunta así bien clara, simplemente agrego sí. Y luego, algo que no se les debe olvidar también por nada, es el tipo de calificación que va a tener. Por ejemplo,
Si ustedes se dan cuenta ahorita, las tres opciones tienen calificación ninguno. ¿Qué quiere decir? Que cuando el alumno seleccione cualquiera de estas tres opciones, no le va a dar ningún puntaje, así de sencillo. O sea, no va a tener ningún punto, 0 puntos, por más que haya seleccionado la respuesta correcta. Entonces, de estas opciones yo tengo que escoger cuál va a ser la que va a tener el total del puntaje. O en otras palabras, tengo que escoger cuál es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta en este caso es sí. Ahora, me aparece todo esto de acá. ¿Qué es esto de porcentajes? Bueno, se refiere a cuánto porcentaje del puntaje que tú le estás asignando a esta pregunta tiene. Es decir, si la puntuación de esta pregunta son 2 puntos, es decir, si selecciona la pregunta o la respuesta correcta, va a tener esos 2 puntos, yo le digo que sí. Pero suponte tú que estás haciendo un examen de selección múltiple y necesitas que escoja la respuesta sí y la respuesta no, ¿no? Entonces yo le doy acá 50, 50. Entonces si el alumno se va al examen y selecciona, por ejemplo, la A, pero también tuvo que haber seleccionado la C, solamente tiene la mitad de los puntos. Es decir, de 2 puntos, acá solo saca 1 punto. Pero si el alumno selecciona la A y la C, que son las 2 respuestas correctas, ahí sí tiene los 2 puntos. Hasta aquí, esta parte es importante. ¿Me dejo entender? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos todos en línea? Sí, Víctor. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro para regresar y explicarlo otra vez? Sí, por favor, ¿lo podrías explicar esta parte? Ya. Entonces, yo por ejemplo estoy creando aquí, estoy agregando, yo ya he creado el examen, pero este examen todavía no tiene preguntas. Estoy agregando las preguntas. Le he puesto un nombre a la pregunta y luego el texto a la pregunta. Este nombre de la pregunta es como el nombre que va a tener dentro de la lista. Pero lo que se le va a mostrar al alumno cuando entre a dar el examen es lo que dice texto de la pregunta. Entonces, yo aquí es donde estoy detallando, en realidad aquí es donde ustedes deben detallar la pregunta que va a mostrarse en el examen. Este es simplemente un nombre, ¿ya? Luego también cuántos puntos va a tener esta pregunta del total. ¿Cuánto era el total? Aquí es 10. Yo esto lo voy a modificar para que sea 20, pero de esos 10, 20 o 15 puntos, el que sea, yo le estoy asignando 2 puntos a esta pregunta. ¿Sí? Ustedes pueden asignarle 3, 5, incluso los 20. Si es que van a hacer un examen de una sola pregunta, acá le asigno los 10 puntos o los 20 puntos o todos los puntos que yo quiera que tenga esta pregunta como tal. ¿Ya? En este caso yo le voy a dejar como 2 puntos. Hasta aquí yo ya creé la pregunta, pero todavía no le creo las respuestas. En mi caso, por ejemplo, voy a hacer 2 tipos de preguntas. Por ejemplo, la primera que simplemente se va a seleccionar para sí, la otra que va a tener no y la otra que va a ser tal vez. Ahora, de esto tal vez, por ejemplo, de esta pregunta, la respuesta correcta va a ser sí. Esta va a ser la respuesta correcta. Estas van a ser respuestas erróneas. Entonces, si para mí sí es la respuesta correcta, ¿cuánto debería tener el total de puntos? ¿Y cuánto es el total de puntos? 100%. Y los demás debería estar como ninguno. ¿Ya? Es decir, si selecciona no, va a tener 0 puntos. Si selecciona tal vez, va a tener 0 puntos. Solamente si selecciona sí, va a tener todos los puntos. Es decir, los 2 puntos que va a tener esta pregunta. Pero también hay preguntas que de repente tienen o están entrelazadas entre sí, ¿no? De repente, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de sangre? Se me ocurre. Vamos a borrar esto que está teniendo por acá. Sin color. Ya. ¿Cuáles son los tipos de sangre? De repente. Ya. Le puedo poner, por ejemplo, A positivo,
o positivo, o negativo, y por ejemplo ninguna de las anteriores, ¿no? Ahora, ustedes definirán cuánto, por ejemplo, tendrá cada pregunta, cada respuesta de porcentaje. Por ejemplo, se me ocurre, si escoges esto, solamente vas a tener el 20% de la nota. Si escoges esto, vas a tener el 20%, acá también el 20%. Pero si escoges ninguna de las anteriores, vas a tener 0%. O sea, si escoges todas estas, recién, incluso acá, tendría que darle más, ¿no? Algo de 33.33% para que sea lo más, parecido al 100% cuando seleccione las tres respuestas. Entonces, si por ejemplo tu pregunta es de este tipo, ¿cuáles son los tipos de sangre? Y tiene que seleccionar más de una opción, pero también tiene la opción de ninguna de las anteriores. Esta de ninguna, por ende, ya es 0%, es decir, lo dejas acá como ninguno, o si es que quieres ser específico, ahí le pones 0%. Pero de lo contrario, tú ya sabes que esta es la pregunta errónea, la pregunta que está mal. Ahora, estas tres preguntas son correctas, pero el alumno tendrá que escoger estas tres preguntas para que saque todos los puntos, porque si solo escoge la A, está sacando un porcentaje del total de puntos, ¿no? O sea, no está sacando los 2 puntos por escoger esta pregunta, sino solamente un porcentaje del total de puntos. A eso es que se refiere todos estos números, todos estos números que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, si por ahora ustedes se hacen problemas con entender esta parte, simplemente se refiere al total de puntos. Como yo sé que esta pregunta, Microsoft Excel, es una aplicación para cálculos, la respuesta correcta es sí, tiene el total de puntos, 100% puntos. El no y el tal vez van a tener ninguno, porque son preguntas erróneas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Vamos bien entonces, ¿no? Sí, sí, Víctor. Ya. Esto de preferencia, antes de que ustedes hagan el examen en Moodle, hagan esto, ordenen sus respuestas por porcentajes, ¿no? O sea, yo ordeno mis respuestas por porcentajes y digo, como esta es la pregunta correcta, va a tener el 100% y las demás, que son las preguntas malas, va a tener 0% o ninguno le voy a poner para que sea más familiar, ninguno. Hagan esto siempre, porque de ahora en adelante lo ideal es que ustedes ya utilicen esta herramienta para que tomen sus exámenes. Entonces yo ya voy haciendo así mi examen y luego lo paso al sistema así. Si quieren más opciones, por defecto les da 5 opciones, es decir, para que acá agreguen 5 opciones. Pero si quieren más, hacen clic donde dice espacios vacíos para 3 opciones más y ahí les va a agregar más opciones todavía, miren, hasta la 8. ¿Quieren más? Le da más y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, yo le doy guardar cambios y continuar editando. Hasta ahí ya guardé esta pregunta, ¿ya? Le doy cerrar, ya lo puedo cerrar. Y hasta aquí ya tiene este examen, ya va a tener una pregunta. Una pregunta va a tener este examen para que puedan agregar las respuestas los alumnos. Así como ya escogí la de opción múltiple, voy a escoger otra que se llame falso verdadero. Por ejemplo, vamos a agregar por acá. Nombre de la pregunta, se me ocurre, no sé, a ver, una que sea verdadero o falso, tiene, a ver, una pregunta sobre computación. ¿Tiene la computadora un disco duro? Disco duro, es una pregunta sencilla, ¿no? Y aquí es donde ustedes se explayan e incluyen la pregunta. Sabemos que la computadora almacena información.
Copian la pregunta, la pegan acá y dice, ¿tiene la computadora un disco duro? Ya está. ¿Cuántos puntos vas a tener? 2 también te doy. El estado de la pregunta, por ejemplo, y aquí ya no hay nada que hacer, a diferencia de la otra opción que tenían ustedes para dar varias opciones de respuesta, aquí no. Como es una pregunta de verdadero y falso, ya te aparece ya las opciones. Te dice, ¿quieres agregar algo cuando aparezca verdadero? ¿Quieres agregar algo cuando aparezca falso? Si ustedes quieren agregar algún tipo de ayuda, ahí lo agregarán. De lo contrario, solamente llenando el nombre, la descripción y los puntos de la pregunta, ya terminé. Le doy guardar cambios y ya me aparece ahí, ¿no? La preguntita. De hecho, la anterior que había hecho no está. Voy a volver a hacerla. Quizás algo pasó. Voy a añadir la pregunta anterior, que la tengo por acá. Lo voy a copiar. Ahí está. Listo. Esto también lo voy a copiar por acá. Y voy a agregar las opciones, ¿no? Sí, no, tal vez. Tal vez. Ya, acá me indica. Aquí sí también, por favor, donde dice categoría, vean que están está seleccionado donde están haciendo el examen. Pues acá está, ¿no? Por defecto, simulador de examen. Ya está. Luego le asigno el porcentaje. Por ejemplo, la pregunta sí tiene que tener el 100% de puntos, porque es la pregunta o la opción o la respuesta correcta, ¿no? La opción correcta. Como yo les comenté, si es que ustedes tienen preguntas así, le asignarán estos porcentajes para que saque luego el total el alumno. Voy a guardar cambios. Ya vamos 2 preguntas, por ejemplo la pregunta 1, la pregunta 2, vamos a añadir otra pregunta más. Y ojo, si se dan cuenta, ya me está sumando los total de puntos. Por ejemplo, esta pregunta tiene 2 puntos y esta también 2 puntos. Ya tengo 4 puntos de 10, ¿no? Incluso a esta de repente le vamos a dar 3 puntos. Ya está, 3 puntos. Y listo, ya tengo 5 puntos por ahí. Vamos a añadir otra pregunta. Ya vimos opción múltiple, verdadero o falso. Ahora vamos a ver respuesta corta. Por ejemplo, ¿cuál es el uso que le das a tu computadora? ¿No? Y ahí ustedes detallan, por ejemplo, sabemos que la computadora es una herramienta de trabajo, pero sirve para más cosas. Y ahí ponen la pregunta: ¿cuál es el uso que le das a tu computadora? Te voy a dar 2 puntos por esta respuesta y ahí tú me vas a poder escribir o detallar esa respuesta. Ahora, si ustedes quieren que esta respuesta posible tenga ya una respuesta correcta, a pesar que es una respuesta abierta, ojo, acá ustedes lo escriben. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo te voy a escribir ¿cuál es la capital de Argentina? ¿No? Yo te puedo escribir, esta es mi pregunta, y te puedo poner acá el cuadrito para que tú escribas tu respuesta, ¿no? Algo así. Pero esta respuesta ya tiene que ser algo, digamos, que no puede ser errado. O sea, yo ya sé que la capital de Argentina es Buenos Aires. Entonces, yo puedo escoger la respuesta Buenos Aires así, que lo ponga de repente con minúsculas, o se me ocurre todo junto ya. Eso es otra opción que te doy. Entonces, yo ya sé que una de estas tiene que escribir sí o sí el alumno. Sí o sí tiene que escribir si es que quiere tener el puntaje total. Pero si me escribe, por ejemplo, La Paz, Lima o algo así, son preguntas que no vienen al caso. O perdón, respuestas que no vienen al caso. Para esto me aparece esto de respuestas. O sea, yo puedo escoger
o escribir aquí las respuestas correctas, ¿sí? O de lo contrario, también acá nos dice, usted debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas vacías no se emplearán. Puede emplearse como comodín el asterisco para coincidir con cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se empleará para determinar la calificación y la retroalimentación. Es decir, aquí, entre comillas, yo tengo que escoger sí o sí una respuesta, ¿sí? Porque si yo no le doy, por ejemplo, ahorita no le di ninguna respuesta, me va a decir que no tiene ninguna calificación. Si tú lo que quieres hacer es una pregunta totalmente abierta, como la que yo estoy haciendo acá, es otro tipo de opciones. En este caso yo le voy a poner que la computadora se utiliza para el trabajo, 100%. Si lo utiliza para jugar, le digo que te voy a dar, bueno, sí se puede utilizar la computadora para el trabajo, pero no es lo ideal, para jugar, pero yo te doy el 80% de los puntos. Y si le pones, no sé, ocio o videos, por ejemplo, para ver YouTube, vamos a ponerle así, YouTube, te doy el 20%. O sea, ustedes ya van determinando ahí los porcentajes de respuesta correcta. Le doy guardar cambios. Y el alumno, cuando vea esta respuesta, ya vamos a ver cómo se muestra la respuesta para que ustedes la vean, lo va a ver así, miren, ¿sí? Sabemos que la computadora es una herramienta de trabajo, pero sirve para más cosas. ¿Cuál es el uso que le das a tu computadora? Y ahí va a tener que escribir la respuesta. Por ejemplo, en el caso de la aplicación para selección de varias preguntas, de respuestas, ahí está sí, tal vez, no. Y también tenemos la verdadero y falso, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, hasta ahí ya vamos llenando varias respuestas. Vamos ahora al que dice ensayo, por ejemplo. Este de ensayo en realidad es la que sería más para una pregunta así totalmente abierta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo por aquí otra pregunta, vamos a ponerle, cuéntame cómo fue la primera vez que utilizaste una computadora. Para mí esa es una pregunta de examen, no hay ningún problema. Entonces, yo esta pregunta de examen, ya saben, la pongo por acá agrego, ahí nada más la voy a poner así. Esta pregunta te va a dar 3 puntos, pero yo ya aquí ya no tengo nada de asignarle una respuesta, de asignarle porcentaje, ni nada de eso, porque esta es una pregunta que ya tiene que ser calificada manualmente. ¿A qué se refiere calificada manualmente? Es decir, que ustedes cuando reciban este examen y encuentren esta pregunta, ustedes tendrán que leer la respuesta del alumno y ustedes tendrán que decir cuántos puntos se merece por esta pregunta, ¿no? Entonces yo le doy guardar cambios y cuando el alumno vea esta pregunta va a tener que llenar acá todo un texto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, cuéntame cómo fue la primera vez que utilizaste la computadora y él nos escribirá, ¿no? Todo el contexto de esta pregunta. Mientras que, por ejemplo, para este caso, solamente te estoy dando un espacio de una respuesta bien clara. Esta fácilmente pudo haber sido una pregunta abierta, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar una pregunta? Bueno, para eso ustedes van a tener que hacer clic aquí en la ruedita, ¿ya? Y ahí es donde ustedes van a tener que cambiar el texto. Pero en este caso, yo no puedo cambiar el tipo de pregunta. El tipo de pregunta es de respuesta corta y ya la seleccioné. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, voy a esta pregunta eliminarla y voy a añadir una nueva pregunta. Respuesta corta. Y voy a hacer lo que hice aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Argentina? Ya está, la voy a poner por acá. Te voy a dar 2 puntos y te voy a poner por acá, Buenos Aires. Le digo diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Así lo escribe en minúsculas o todo en mayúsculas, para mí es la respuesta correcta. Todo lo demás que escriba es incorrecto, porque si escribe La Paz, etcétera, son respuestas erróneas. Y ahora sí, esta pregunta tiene más lógica, ¿no? ¿Cuál es la capital de Argentina?
Y si ese alumno escribe Buenos Aires, es la respuesta correcta. Si escribe, porque te va a permitir escribir cualquier cosa, si te escribe cualquier otra cosa, va a ser la incorrecta. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se va entendiendo, por favor, cómo se detalla todo el examen? ¿Hasta aquí alguna duda, docentes? Asumo que por su silencio está todo claro, ¿no? Si se dan cuenta aquí, este examen ya tiene una calificación de 10 puntos. Ya llegué al total de puntos porque la pregunta 1 tiene 2 puntos, la pregunta 2 3 puntos, la pregunta 3 tiene 3 puntos también y la pregunta 4 2 puntos. Ya tengo el total de puntos. Si yo ya terminé esto, ya le puedo decir guardar, me voy a examen, vista previa del examen, iniciar intento, y así es como va a ver el alumno su examen. Miren, aquí le aparece su tiempo, aquí él va a tener que seleccionar las respuestas, ¿sí? Y va a poder también ver aquí cuántas preguntas hay y si quiere moverse de frente a una u otra pregunta. Supongamos que la pregunta 1 yo no lo sé. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí está, la siguiente pregunta. Siguiente, ya está. Y si yo termino el intento y no respondí nada, ahí me va a salir. Oye, por si acaso, aún tienes tiempo y no has respondido a la pregunta 1, no tiene respuesta. La 2 tampoco no tiene respuesta. Ah, ya, entonces regreso al intento y empiezo a escribir, ¿no? Buenos Aires, por ejemplo. Ya está. Ya tiene la respuesta guardada. La pregunta 3, a ver. Acá pongo fue difícil porque no sabía cómo encenderla. Ya está. Listo. Siguiente. Ya está, esta ya está. Ahora esta. Le digo que sí. Ahora esta de aquí verdadera. Listo, ya está. Entonces ya terminé el examen. Eso es lo que haría el alumno. Y el alumno, una vez que ya tiene todas las respuestas, le dice enviar todo y terminar. Y ahí ya me va diciendo, ¿no? Mira, por ejemplo, acá yo he puesto a verdadero, le he puesto que es la incorrecta. Aquí sí le he puesto que sí es la pregunta correcta, ¿no? O la respuesta correcta. Por ejemplo, acá yo me llevo 0 puntos sobre 2, es decir, de 2 puntos hice 0 puntos. Aquí, de 3 puntos hice 3 puntos. Aquí, como es una respuesta abierta, tiene que... ya está completada, pero todavía no tiene puntos, porque eso lo tiene que hacer el docente. O sea, el docente le asigna cuántos puntos hay. Y acá también, como le escribí Buenos Aires, la respuesta correcta es 2, entonces ahí tengo mis 2 puntos, ¿no? Y finalizar revisión. Y ya está. Entonces, ahora, este examen todavía no tiene una calificación porque tengo que revisarlo. Entonces, cuando el docente entre a revisar, ahí ya él dará el punto final a este examen, ¿no? Por ejemplo, si sacaste 8 puntos, o 20 puntos, o 15 puntos, etcétera, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre cómo se hace el examen? De todo lo que expliqué, ¿cómo van ustedes entendiendo hasta aquí cómo se realiza un examen dentro del sistema? Cuéntenme, los escucho. Hola, hola. ¿Alguien que quiera participar de repente?
¿Sí? A ver, todos los docentes estamos, alguien que quiera participar, alguien que quiera hablar sobre lo que hemos conversado, porque ya la capacitación va a finalizar, entonces quiero que por favor todo esto que hemos hablado el día de hoy quede claro, ¿sí? Porque la idea y lo que va, asumo, la parte administrativa de evaluarles a ustedes es que todo lo que les estoy comentando o enseñando lo pongan en práctica. Entonces, sería bueno que si tiene alguno de ustedes alguna duda o consulta, la haga ahora, ¿no? En general, sobre toda la plataforma. Ingeniero, Sí, Verónica, te escucho. ingeniero, buenos días a todos los docentes. Yo quería hacerle una consultita. Sí. Me están comunicando mis alumnitos que ellos a la fecha no pueden ingresar a la plataforma, que no tienen correo, entonces, que están sus contraseñas mal, ingreso, un montón de inconvenientes. Yo pude ingresar, en la primera capacitación cuando nos dio, todas las clases, o sea, los temas que voy a enseñar, sí pude ingresar, pero solo ingresé hasta un límite de lo que usted nos enseñó, pero ahora con lo que ya nos está enseñando, pues no, yo le he estado grabando partes por partes, espero que también por favor nos envíe la grabación, pues no, porque como son muchos pasos y tenemos que ponerlo en práctica, pues no. Uh-huh. Entonces yo quisiera saber si a los alumnos ya les están capacitando o ya les están dando pues alguna información, porque les he preguntado al grupo y me dicen que aún ellos todavía no tienen capacitación. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos, o sea, hacer o trabajar con ellos? Bueno, con el caso de los alumnos sí es cierto que ha habido algunos inconvenientes para generarles sus usuarios. ¿Por qué? Debido a que muchos de ellos se han estado recién matriculando. Entonces, para evitar estar todos los días o cada 2, 3 días ingresando nuevos usuarios, se conversó y se dijo, mira, hasta tal fecha yo voy a matricular alumnos y cuando ya tenga la lista de alumnos matriculados, te la envío y tú lo subes al sistema. Y de esa manera se ha ido trabajando. Entonces se les creó los usuarios, todo, pero habían algunos casos que como se hizo de esa manera, no se los había matriculado al curso. Es decir, ellos ya tenían el usuario, entraban, pero no veían ningún curso. Entonces eso es algo que ya se ha corregido toda esta semana y la semana pasada, ¿no? Entonces ya no deberían tener más ese problema, mis. De todas maneras, si existe aún, digamos, por parte de los alumnos algún inconveniente, no duden en darles mi número, el número de soporte técnico para yo solventarlo. Hay algunos alumnitos que también tienen todavía que adaptarse a esta herramienta, que se entiende que es algo diferente a lo que han estado acostumbrados, pero que no debería eso ser un impedimento para que ellos puedan entrar y descargar el material de sus clases, ¿ya? Entonces, si en el caso de usted como Miss ha detectado esas quejas o esos problemas con los alumnos, como le comento, nos pasa la voz nada más y le damos solución a la brevedad posible, pero ya no debería existir esos inconvenientes, ¿ya? Ahora, segundo, se está grabando toda esta sesión, se ha grabado la videollamada como tal, así que cuando termine la sesión yo lo convierto. La vez pasada sí me demoré un poco porque no lo había guardado correctamente, tuve que recuperar archivos, pero esta vez sí, ya la estoy almacenando correctamente, entonces ni bien termina la reunión, reduzco el peso porque a veces llegan a pesar bastante estos videos, lo subo a YouTube o se lo paso por un link y para que ustedes lo puedan descargar. Incluso por el grupo les acabo de pasar un video que acabo de encontrar ahorita en YouTube sobre cómo se crea un examen en Moodle, que también les explica así bien didáctico y bien simple sobre cómo se crea el examen para que lo tengan en cuenta. Otra cosita que quería aclarar también a pedido de la parte administrativa es que de ahora en adelante todos los links de sus sesiones en Google Meet o en Zoom lo van a tener que publicar aquí en el aula virtual. De la nueva plataforma de Normedic. He estado grabando un tal Víctor Villera, no sé qué. Venga, Creo que dejó el micrófono abierto la misma. No importa.
Bueno, continuamos. Les decía, por parte de administración, yo sé que ustedes tienen sus grupos de WhatsApp donde comparten los materiales y los links para sus clases, ¿no? Pero ahora también lo van a tener que hacer aquí en la plataforma, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo me voy aquí a añadir una actividad, un recurso, voy a agregar, por ejemplo, URL y voy a poner link de la clase. Vamos a ponerle algo más claro. Link, mmm, link para clase martes, no sé, se me ocurre, a ver, martes 24 de mayo. ¿Sí? Ahí está. Link, clase, martes 24 de mayo. Y aquí ustedes donde dice URL externa, ahí es donde ustedes van a pegar el link. Por ejemplo, yo voy a pegar el link de este Zoom que estamos, o perdón, de este Meet que estamos ahorita nosotros, ¿ya? O sea, ahí lo pegan nada más. Le ponen un nombre, lo pegan y le dan guardar cambios y mostrar. Incluso, a ver, voy a tratar de incrustarlo para ver si es que se incrusta algo. No, me va a rechazar la conexión. Entonces acá lo dejan simplemente automático. Y ahí está, ¿no? Haga clic en el enlace Meet para abrir la URL. Entonces cuando yo haga clic acá, voy a poder abrir este link, ¿no? Si me dejé entender, ¿no? A ver, otra vez, vamos repasando. Simplemente le di URL, le di link, la URL externa, incluso en la descripción también lo puedo poner, ¿no? Hola chicos y chicas, les comparto el link de la clase para hoy. Y ahí lo vuelvo a pegar, ¿no? Ya está. Guardar cambios y mostrar. Y cuando el alumno entre va a ver esto, ¿no? Hola chicos y chicas, les comparto el link para la clase de hoy. Ya está. Y le hace clic ahí y va a poder entrar a la sesión. Entonces, repito, es muy importante, y esto es una solicitud por parte del área administrativa, que ustedes de ahora en adelante suban los links de sus clases al aula virtual. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Todos los links de sus clases tienen que subirlas al aula virtual. Incluso esto también va a quedar, digamos, pues como nota para que se evalúe también las horas de que ustedes están ingresando. Porque si yo entro a ver cuándo se subió esto, ¿ya? Si yo entro a ver cuándo se subió esto y veo que de repente tu clase empezaba a 9 de la mañana, pero tú has subido esto a las 9:30, quiere decir que como tú como docente estás empezando tarde tu clase, ¿ya? Tener en cuenta eso también, por favor. ¿Listo? Ahora sí, hasta aquí. Preguntas, los escucho. ¿Alguien que quiera hacerme algún comentario? Como la Miss, algo. Ingeniero, buenos ¿Qué días. tal? Buenos Lo días. saluda la profesora Stephanie. Hola, Estefan. Una duda. Dime. Algunos de mis jóvenes me indicaban que, por ejemplo, ingresaban desde sus laptops Ujú. y les aparecía como página no segura. Ah, Y a veces... correcto, perfecto. Ujú. Perfecto, eso se refiere a esto. Ya se ha comprado el certificado SSL, lo voy a instalar el día de hoy. Básicamente pasa que hay algunos navegadores que como no tiene el certificado SSL, por ejemplo, cuando nosotros entramos, no sé, a YouTube, nos aparece este link, ¿no? De que es seguro, pero acá nos aparece como no es seguro. Es por ese certificado, pero ya se compró y el día de hoy lo estoy instalando, no se preocupe. De igual manera, ingeniero, una consulta. Por Sí, ejemplo, bueno, hubo un cambio de docentes, mi persona con otro licenciado. ya, Y bueno, aquí en la página principal yo todavía sigo teniendo el grupo de la mañana, pero ya el docente está con los jóvenes desde hace 2 semanas, inicio de mayo prácticamente, ya son 3 lunes. ¿Cómo hago entiendo. yo para retirarme del grupo y pasar ese grupo Perfecto. al otro docente que está continuando en el turno mañana? Perfecto. Voy a pedir ahorita a Jonathan que me mande la lista actualizada. Aunque sí me la envió. Sí me ha enviado la lista actualizada de los horarios con los docentes. Voy a revisar ahorita tu caso. No te preocupes. Ahorita lo soluciono. Porque sí me envió él ya los horarios actualizados con los docentes. Porque había sí algunos que estaban cambiando. O sea, incluso había cursos que todavía no tenían docente. Pero él ya me ha enviado ya
la lista actualizada. Entonces eso lo soluciono ahorita nada más, Stephanie. Sí, por favor, porque me falta también el grupo del turno noche. Y una consulta, bueno, sabemos que la plataforma nos están capacitando, ¿no? A partir del mes de abril. Con respecto a los grupos que ya han iniciado en enero, también ellos tienen que estar agregados dentro de nuestra plataforma, ¿verdad? Bueno, por el momento se me ha dado las instrucciones de agregar todo lo que es primer ciclo. No sé si en enero Ya, entró también correcto. un ciclo nuevo. Ujú. De ser así, también asumo que ya me han pasado la lista y es lo que he estado ingresando todos estos días. Pero si es que hay otra indicación por parte de administración, por ejemplo, porque hay varios docentes que me han preguntado, ¿no? No veo mi curso de tercer ciclo, de segundo ciclo, etcétera. Hasta ahora, hasta el momento, las indicaciones han sido para el grupo que recién ha empezado el mes pasado, en abril, finales de abril, y solamente para primer ciclo, ¿no? Entonces, quizá por eso. Muchas gracias. Claro, comprendo, no hay ningún problema. Perfecto, Stephanie. Listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún otro docente que quiera comentarnos algo? ¿O tiene alguna otra duda, quizás? Bien. Bien, docentes. De todas maneras, tienen mi número, ¿sí? Si alguno de ustedes no tiene mi número, a ver, por acá creo que lo tenía en el PowerPoint. Sería bueno que si alguno de ustedes tiene alguna otra duda, alguna otra consulta, por ahí me contacte. Acá está, miren, mi correo y mi número. Ahí me escriben o me dejan un correo y yo les ayudo en alguna otra duda o consulta que tengan, ¿ya? Y como les repito, la herramienta está para que la utilicen. Ahí simplemente si hay algún inconveniente, mayormente los inconvenientes han sido con alumnos, con usuarios, ¿no? Los usuarios o no entraban o no estaban asociados a su clase y por ende no podían entrar y ver su material, pero todo eso ya está solventado, ya está corregido. Así que cualquier cosita, mediante el correo o el WhatsApp me escriben y lo solucionamos al toque. Igual si ustedes también tienen alguna duda o algún problema con sus usuarios. Entonces, estimados docentes, espero que les haya servido la capacitación, espero que se haya entendido y nada, cualquier duda o consulta no duden en escribirme. ¿Listo? Gracias, Víctor. Gracias, ingeniero. Listo, listo. Eso es todo. Nos vemos, estimados docentes. Cuídense. Gracias.